Capítulo 3. Voy a leerlo un poco rápido, espero pueda, porque realmente es largo, pero es necesario leerlo casi todo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a parar ahí. Voy a tratar de abreviar todo esto porque vamos a leer otros pasajes. Dice la palabra del Señor que vino un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, y ahí aclara algo, dice es un principal entre los judíos. Cuando el Señor Jesucristo le dice a él, bueno, tú eres maestro de Israel y no conoces esto, ¿sabía usted que hay maestros? La palabra del Señor dice que él dejó maestros, pero hay maestros de maestros. No sé si usted lo sabía, si a los profesores cuando van a hacer y van a subir de escalafón tienen que ir a estudiar y a ellos les enseñan otros maestros. Todo es tomado de la palabra del Señor y también en la iglesia se aprende y hay cosas que nosotros aprendemos de otras personas, pero hay cosas que Dios mismo nos revela. Hay cosas que usted solo va a aprender cuando usted entra a la escuela del Señor. Cuando usted se somete y se rinde a aprender de Él, cuando usted va y busca la palabra del Señor y empieza a meterse y a escudriñar y a dejar que Él sea quien le enseñe. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Cuando Él nos enseña, dice que Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Él es nuestro maestro. Así que nosotros tenemos que empezar a creer que cuando vamos a estudiar la palabra del Señor, Él va a estar allí para enseñarnos. Si no lo podemos creer, Él no lo puede hacer. Tenemos que saber que Él está allí, tenemos que preguntarle ¿y por qué esto, Señor? ¿Y por qué? Y empezar a adentrarnos. Y cuando usted se adentra, Él empieza a traer luz. De esa manera un maestro se puede convertir en un maestro de maestros, porque el otro maestro es aquel que aprendió de un maestro y enseña a otros. Pero el que aprende del Espíritu Santo directamente, ese es el maestro de maestros.
Y aquí había un maestro, este era un principal de aquellos maestros que habían acá, de aquellos judíos o de aquellos fariseos, era uno de los que más sabía. Así que hay algo que él viene y dice que la palabra del Señor dice que vino al Señor Jesucristo de noche. Y hay algo que le dice él, maestro, sabemos que has venido de Dios. O sea que al parecer hicieron una reunión entre todos los fariseos y todos aquellos estudiosos de la ley y se pusieron a mirar y dijeron, este hombre ha venido de Dios y ha venido como maestro. O sea, recuerden esto, ellos no dicen, ahí en el capítulo 3, en el 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, ellos prácticamente que nunca le reconocieron como Salvador del mundo. Le reconocieron que había venido de Dios y le reconocieron que venía como maestro. O sea, como alguien para enseñar. O sea, los duros ahí de la maestría, los que más sabían, los teólogos más grandes en aquel tiempo, el más grande, que era al parecer está reconociendo y está diciendo, has venido como maestro. O sea, que un maestro le diga a otro que ha venido como maestro. Está reconociendo que está más arriba que él. Y además no solo por eso, él lo dice porque dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales. Te está diciendo, nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Todo lo que tú estás haciendo, todo esto nos da a entender que tú has venido, pero como maestro. Así que él venía a aprender. O sea, reconozco en otras palabras que tú has venido como maestro y que vienes de Dios, que es Dios quien te ha enseñado esto, porque en nuestra escuela no te hemos visto, porque ellos tenían sus sinagogas y sus lugares de aprender, pero el Señor Jesucristo al parecer no aprendió las cosas que sabía allí. No las aprendió porque Él no repetía lo que ellos decían, Él trajo algo nuevo y por eso ellos dicen, sabemos que has venido como maestro y has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces. O sea, a Él lo interrogaban con cosas muy tremendas y Él le salía adelante, no podían callarlo. Entonces dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Así que, mire, lo que podemos mirar de todo esto es que Él quiso venir y aprender algo. Él quiso venir a tratar de averiguar y de que el Señor Jesús le enseñara. Y la palabra del Señor aquí es como muy corta en esta parte, o no la palabra del Señor, más bien la Biblia, lo que nos han dejado aquí escrito, porque pasa de una vez y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es que pasa directamente el Señor Jesucristo y le habla del reino? Y le habla, si no nacieres de nuevo. Hubo una conversación ahí en medio que no la hemos podido ver, que tenemos que tratar de entrar y ver. Sí, Él está diciendo, mira, es que tú haces unas señales y quizás dijo, y yo soy maestro en Israel, pero yo no hago esas señales, no puedo hacer esas señales. Entonces, ¿cómo es que tú haces esas señales? ¿Cómo es que yo siendo un maestro no puedo y cómo es que tú las haces? Esto es lo que en promedio podría ser la conversación antes de este versículo número 3, entre el 2 y el 3. Así que el Señor Jesucristo le trata de responder, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una de las cosas que Él está diciendo es, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es para todos nosotros. Si no nacemos de nuevo no lo podemos ver. Y cuando usted mira aquí dice ver, pero más abajito en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Y esto es muy diferente. Ver y entrar. Ustedes pueden ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios es algo muy diferente a entrar. Si no hubiera esa diferencia, el Señor, o no hubiera quedado aquí escrito las dos cosas.
Así que ver lo que este hombre quería, que venía a preguntarle al Señor Jesucristo cosas de cómo él podía hacer esto, y él dice: mira, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales. Para hacer esas señales es necesario ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando vamos viendo eso, yo quiero que esté muy atento, no se descuide porque lo va a entender al final. Es solamente tratando de organizar la base de todo esto. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y si nosotros estuviéramos en aquel tiempo, si no conociéramos, si no tuviéramos esta palabra del Nuevo Testamento, también diríamos: bueno, ¿y cómo se nace de nuevo? A este hombre le dice al Señor Jesús: bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Y nosotros también deberíamos preguntarnos: ¿cómo vamos a nacer de nuevo? No vamos a poder ver el reino de Dios o el gobierno de Dios en nuestra vida si no nacemos de nuevo. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a este maestro de la ley. Y entonces Nicodemo le dice, en el 4 está: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este muchacho ya entró a hablarle de la reencarnación. Pero respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que está haciendo otra cosa, está diciendo: es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo es esto? No, es que no se trata de volver a nacer, no se trata de reencarnar, se trata de nacer de agua y del Espíritu. Una de las cosas que se hace cuando se bautiza a alguien es que se sumerge, representando que muere a este mundo, y luego se levanta, que representa resucita para vivir para Dios. Entonces esa es una manera de nacer de agua. Y por eso el Señor Jesucristo vino y dijo a Juan, le dijo: bueno, yo vengo para que me bautice. Y dice: ¿cómo así? Yo necesito que tú quizás me bautizaras y tú vienes a mí. Y el Señor Jesucristo le dijo: deja, porque es necesario que así se cumpla toda justicia. Y ahora usted ve 30 años hacia atrás, 12, 13, bueno, no sé, el Señor Jesucristo como 2 apariciones y ya. Lo bautizan y él empieza a trabajar en el reino. Y es cuando es bautizado, que representa como morir a este mundo y nacer para Dios, cuando el Espíritu de Dios aparece en forma de paloma. Y es cuando el cielo se abre y dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Así que una de las cosas que pasó es que después de nacer de agua, viene el Espíritu de Dios a reposar sobre él, a vivir con él, y empiezan a hacer un trabajo juntos. Por eso el bautismo no es algo que, bueno, eso es como para tener los papeles en regla. No, cuando entendemos el verdadero poder que hay ahí, cuando entendemos la profundidad que hay allí, el bautismo ya no es cualquier cosa para nosotros. Y decidimos tomar una actitud clara con respecto a eso. Pero eso es lo que representa. Y el Señor Jesucristo, después de que hizo esta justicia, porque es necesario que así se cumpla toda justicia, fue que vino ese poder sobre él. Dice la palabra del Señor que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. O sea, empezaron a tener ¿qué? Una relación. No fue él que dijo: me voy a ayunar 40 días. Fue llevado por el Espíritu. Entonces la palabra del Señor está diciéndole a él: mira, entonces necesito entrar otra vez al vientre de mi madre para... No. No se trata de volver a nacer. Lo que es nacido de la carne. Carne. Si vuelves a entrar en el vientre y sigue siendo carne. Es necesario nacer, pero no de carne. Es necesario nacer de agua
y de espíritu. El agua, una de las cosas que representa es que limpia. Mire, todo se limpia con agua. Todo, la sangre, la grasa, por más grasa que usted tenga, con jabón y agua sale porque sale. Así que una de las cosas que hace el agua es que limpia. Es necesario nacer de una limpieza, por así decirlo. Ahora, esto dice en el versículo número 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Escúchelo bien. Si nosotros logramos entender qué es nacer del espíritu, vamos a ser espíritu, pero un espíritu que gobierna nuestra vida. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo hablándole a los discípulos? Le dice, quédense esta noche aquí conmigo y ayúdenme a velar y a orar. Y ellos no pueden. Cuando Él viene, los encuentra durmiendo y le dicen, velen y oren para que no caigan en tentación. Y Él les dice algo, el espíritu está dispuesto. Escuche, ustedes son cuerpo, alma y espíritu, alma y cuerpo. Y ese su espíritu siempre está dispuesto, pero esa su carne se quiere dormir antes de buscar al Señor. Y eso le pasa a la mayoría. Es difícil contener, la carne no puede sostenerse despierta, y más cuando tiene que vigilar. Es la parte más difícil. Créame, se puede quedar muchas horas en el celular, pero le cuesta quedarse orando. Entonces, el Señor Jesucristo dice lo que es nacido del Espíritu. Si logramos entender qué es nacer del Espíritu, entonces ahora usted nace del Espíritu y usted empieza a llevar una vida gobernada por el Espíritu, por su Espíritu y por el Espíritu Santo de Dios. Cuando eso es así, el Espíritu siempre va a estar dispuesto. Siempre va a estar dispuesto a las cosas de Dios. Siempre su deseo por Dios va a estar allí en su mente. Siempre el deseo de agradar, de cambiar, de vivir una vida de obediencia o de santidad, lo vean o no lo vean. Usted no necesita que lo vean para estar orando. Usted ora, usted se preocupa, usted busca un tiempo para ir a buscar al Señor. Pero si eso no está pasando, quizás yo no he nacido del Espíritu totalmente. Quizás estoy dando solo pasos. Y por eso Él dice, mire, es necesario que nazca de nuevo, pero no así de la carne como tú crees, entrar a la mujer y volver otra vez, vuelves a ser carne. No, es necesario que nazcas de agua y de espíritu. Y dice aquí, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. No se sabe cómo pasó. Entonces de aquí respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El versículo 9. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí el Señor Jesucristo está diciendo algo muy tremendo. Esto que Él está diciendo, ya se lo dijo, si os hemos dicho cosas terrenales, son terrenales. Y le cuesta a Nicodemo entenderlas. Dice, ¿cómo será si le digo cosas celestiales? Hay cosas que el Espíritu Santo puede enseñarnos que no podemos enseñar a veces. No sé si usted ha escuchado a algún hombre de Dios que dice, hay cosas que Dios me enseña que no puedo decirles. El apóstol Pablo tuvo encuentros con Dios y dijo, mira, hay cosas que no puedo decirles, y no las dijo. Cuando usted tiene esa relación con el Espíritu Santo, Él le va a decir cosas que usted no va a poder decir. Son cosas que lo cambian a usted, que son tan reveladoras para uno, y uno la entiende, pero a la hora que la va a explicar no puede.
Y ese que no puede quizás es el Espíritu Santo diciendo, no, es que no quiero que la reveles todavía. Hay muchas cosas que apenas estoy enseñando, pero mucho antes tenía más o menos idea, pero no las podía enseñar. Y el Señor dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Quiero hacer un par aquí, quiero que pasemos al 4 de este mismo, estamos en el 3, pero ahora vamos a pasar al 4. Y vamos a leer versículo número 1, güey, espero acabar, poder pasar esto. Dice 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, entre comillas, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, quiere decir que Jesús estaba ahí solo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, hay una partecita tremenda ahí, y es que el Señor le dice a ella, mira mujer, ella empieza a dialogar con él y conocía cositas, se dio cuenta que alguien que podía revelarle cosas que quizás no conocía de ellas, no podía ser más que un profeta. Así que dice, me parece que eres profeta. Pero ella también sabía que algunos decían que en ese monte se debería adorar, y otros decían que en Jerusalén, los judíos decían que en Jerusalén. Así que ella dice, bueno, ¿en dónde se debe adorar? Y él le dice, mira, va a llegar la hora, es más, ya llegó.
en el que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Porque el Señor busca a esos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Porque el Señor es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu. Pero ¿cómo nosotros vamos a adorar en espíritu cuando no sabemos qué es adorar en espíritu? ¿Y quién nos puede entrar a ese nivel? Y ahí es donde vamos a aprender. Mira, el Señor Jesucristo está hablando con ella y mientras habla, va pasando los minutos quizás, y va pasando los minutos y ella está recibiendo todo eso que el Señor le está diciendo. Y no solamente esto que está escrito, quizás muchas cosas. ¿Sabe? Cuando ella va, le dice a ellos, mire, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Aquí solo dice que has tenido 5 maridos y ahora tienes uno que no es tu marido, no te has casado con él, o quizás era el marido de otra y por eso no podía ser el de ella. Pero dice, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Cuántas cosas más le diría? ¿Cuántas cosas más él sacaría de su corazón? Le estaría diciendo, mira, estos tus maridos que se fueron dejaron tu corazón destrozado desde el primero. Y ahora tú estabas buscando cómo con otros sanar ese dolor o esa situación o calmar ese vacío o llenar ese vacío y no pudiste. Y así has ido pasando de otro en otro. Y has ido entrando en el pecado. Ahora tienes uno con el cual no te has casado. Ahora estás en más pecados, tratando de llenar quizás un vacío, tratando de quizás cambiar tu vida. Y en medio de todo ese hablar con él, cuando ella le dice, Señor, dame de esa agua, ¿ustedes leyeron en qué momento le dio el agua que él decía? No le dio ni del agua del pozo de Jacob, y no vemos que le haya dado el otro agua. Dijo, dame de esa agua. Cuando ella le dice, dame esa agua que es viva para que yo no tenga sed, tú dices que no volvería a tener sed. Y ella le dice, dame esa agua. Y él le dice, bueno, ve por tu marido. Pero dice, no tengo. Y ahí empiezan a tener un diálogo verdadero. Dice, wow, mujer, estamos entendiéndonos. Ahora me dices la verdad. No tienes. Estás reconociendo tus falencias. ¿En qué momento le dio él el agua de vida que prometió darle? Si ella entendía quién era. Mire, al final cuando él le dice, mira, yo soy el Mesías, el que había de venir, ella de una cae y dice, wow, es el Mesías. Y mire, y es tanta la alegría que hay en ella, es tanto ese primer amor que sale como el de todos nosotros cuando tuvimos un encuentro con Dios, cuando nos aferramos a Dios, cuando empezamos a enamorarnos de Él, sea en los primeros días o sea después. Esa alegría la hizo ir a un lugar. Y no es lo mismo usted llegar a un lugar y decir, mira que por allá un señor me dijo unas cosas que yo como que yo había hecho, y sí me dijo lo que yo había hecho. ¿No será el Mesías? Y la gente dice, no será. ¿Cómo llegaría ella que los convenció de ir a ver a ese hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho? ¿Cómo llegaría? ¿Cómo sería que fue y convenció a toda esa gente? Ahí empezó, miren, mientras el Señor Jesucristo hablaba con ella, ahí empezó a darle el agua de vida. Cuando Él empezó a hablar con ella, es cuando nosotros tenemos esa comunión con Él, ese hablar con Él, es decirle, Señor, ¿yo por qué no puedo dejar esto? Cuando Él me empieza a decir, ¿por qué? Cuando Él me empieza a decir, es que hay orgullo. Alguien me decía acerca de una persona que tenía una pequeña situación con un familiar, y entonces yo le decía, pues tiene que decirle que si no trata de pasar esa situación, de perdonar, se va a perder de las bendiciones de Dios, de algo que Él dice que le va a servir si lo hace. Y dice, sí, yo le he dicho, pero no quiere. Entonces yo lo único que me vino es que ya es un orgullo muy grande. Es un orgullo muy grande. ¿Sabe que el orgullo es algo tan terrible en la vida de todos nosotros que nos afecta y seguimos aferrados a él? Mire, si a mí no me gusta un predicador,
Aunque tenga palabras que pueden cambiar y que pueden llevarme a otro nivel de conocimiento, no lo voy a escuchar simplemente porque no me gusta. Pero si eso me puede llevar a otro nivel, quizás a otra forma de ver a Dios más de cerca. Pero hay una cosa llamada orgullo que dice, para mí no me gusta, no lo quiero oír. Y no lo oigo porque no me gusta. Aunque tenga algo para cambiar mi vida, el orgullo me mantiene allá, retirado. Pero esta mujer escuchó tanto al Señor Jesucristo que mientras lo escuchaba empezó a darle, esa era el agua que Él le estaba dando. Eso era lo que Él se estaba revelando a ella. Es cuando a nosotros se nos revela quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cuando empieza de nosotros a salir algún deseo de buscar, wow, no había entendido esto, ahora lo entiendo, y eso empieza a poner hambre de Él, y más hambre, y me hace buscarlo con necesidad, con desespero, con pasión. Y ahí empieza a brotar el agua. Esa agua que va brotando es el deseo de más estar con Él, de conocerlo, de entender. No porque quizás me alcahuetea, es porque me explica lo malo y me enseña cómo quitarlo de mi vida, cómo sacarlo de mi vida. Y mientras le hablaba, ¿sabe? Fue cuando esta mujer empezó a recibir el agua de vida. Pero si nos devolvemos un poquito, capítulo número 1, ahí mismo de Juan, el versículo número 1 de San Juan. Vamos a leer el versículo número 1. Quiero que alguien me ayude a buscar dónde dice. Ya lo encontré, no te preocupes. Juan 31, dice, vamos a leer desde ahí, capítulo 1, versículo número 31. Y dice, y yo le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, porque por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza. ¿Cómo dice ahí? Ese es el que bautiza. O sea, ese es el que sumerge. Recuerde, bautizar es sumergir. Si lo tradujéramos a lo que significa bautizar, es sumergir. Entonces dice, mire, cuando tú veas, le dice el que envió a Juan, cuando tú veas sobre quien reposa el Espíritu Santo, descienda en forma de paloma, ese es el que sumerge. O si ustedes ven en el agua, se adentra una persona, se sumerge, se zambulle, completamente. Es el Señor Jesucristo quien nos sumerge en el Espíritu. Es Él. ¿Y cómo lo hace? O sea, recuerde, siempre es como relacionando el Espíritu Santo con el agua. Dice, Él es quien lo sumerge en Espíritu Santo. O sea, Él es quien los mete como en esas aguas del Espíritu. Es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Porque ahí es cuando se nace del Espíritu. ¿Cómo es que lo hace el Señor Jesucristo? ¿Os es necesario nacer de nuevo?
Bueno, ¿y cómo puede ser esto? Bueno, es que no es que hay que nacer otra vez, volver a ser niño, no. Es nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua puede representar el bautismo que se da delante de las personas para que lo vean como testimonio y cumpliendo una justicia, pero es sumergirse también en el Espíritu, y esto lo hace el Señor Jesucristo, y esto cambia totalmente nuestra vida. Ahora, yo quiero que usted lo pueda ver, porque una de las cosas que dice de la palabra nacer o nacer de nuevo es un cambio. Para eso vamos a leer Jeremías 1. Quiero ver el tiempo. Así. Jeremías 1. Jeremías y el capítulo número 1. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, escuche bien, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto es aparté. Si usted lee otra versión dice te aparté. Te di por profeta a las naciones. Punto. Si usted sigue cambiado, ya no habla Dios. Está hablando Jeremías. Pero dice: antes que te formases en el vientre, te conocí. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo Jeremías ahí? Está diciendo que antes de que se formase en el vientre de su mamá, ya Dios lo conocía. O sea que nosotros venimos ¿de dónde? Usted no se formó allí en el vientre de su mamá y ya. Hay algo más que vino desde antes. Recuerde, ¿qué fue lo que les enseñé? La combinación del espíritu con la tierra dio de resultado el alma. Y el alma para todos nosotros es ese espíritu esa parte invisible quizás para este mundo de nosotros, que sale nuevecita así como nuestro cuerpo. Pero nuestro espíritu es algo que Dios sopla y que viene desde la eternidad, que Dios ya lo puso. Por eso Él está diciendo a Jeremías: antes de que te formases, ¿en dónde? En el vientre de tu madre. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te aparté. Si usted lee, dice la palabra del Señor que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Así que Él está diciendo a Jeremías: mira, es que... Y Jeremías le dice algo como esto: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. El Señor le dice: mire, Jeremías no se creía un profeta. Él no se creía que era un profeta. Él está diciendo: ay, Señor, no me envíes a mí, yo no sé hablar. ¿Cómo me vas a decir que yo soy profeta si yo no sé hablar? Y Dios le dice: no, si es que antes de que nacieras, yo ya te santifiqué, yo ya te aparté como profeta a las naciones. O sea, yo ya te tenía para esto. Quizás tú no lo sabes, tú no lo entiendes, pero eso es lo que yo tengo para ti. Y eso viene desde antes, porque desde antes yo puse eso y tú lo vas a ir a hacer. Y así somos todos y cada uno de nosotros. Dios nos dio un llamado. Usted, eso que arde en su corazón, ese deseo de hacer algo por Dios, ese es algo que Dios le puso allí. Y que por eso Jeremías decía, creo que es el que sí es el que dice, que en algún momento no quiso hablar más, pero no obstante había como un fuego
que ardía y no podía dejar de hacerlo, porque es que hay algo que venía desde antes. Por eso ese es nuestro espíritu, que siempre está dispuesto, pero la carne está diciendo, no, pero te van a decir esto, no, pero te van a decir lo otro, ay, pero te van a decir que tú eres un creído, ahora te crees el profeta, ahora te crees el maestro. Y ahí está la carne poniendo problema para que no hagamos lo que Dios quiere. Pero en nuestro espíritu está escondido todo lo que podemos llegar a ser. Amén. Pero ese espíritu está como dormido. Y esta noche, si usted pone atención, Dios va a despertarlo en usted y va a entender otras cosas. Amén. Yo espero que usted lo pueda hoy entender. Entonces el Señor le está diciendo a Jeremías, no, es que tú te formaste en el vientre de tu madre y se formó tu cuerpo. Mire, explicaba esta mañana que los científicos han investigado y haciendo sus experimentos qué es lo que pasa cuando un espermatozoide llega y entra al óvulo, lo que pasa en ese preciso instante, y han grabado y se han dado cuenta que hay un destello de luz en ese momento. Ahí es cuando la conexión que hace, viene el espíritu, se forma el cuerpo, pero viene el espíritu y se forma el alma. El cuerpo se forma por la unión del esperma con el óvulo. Pero Dios tiene que enviar un espíritu para que esa persona pueda. Es el hálito de vida. Es lo que le da vida. Es cuando Dios sopló de espíritu en Adán, que se volvió un alma viviente. No fue antes. Fue cuando Él sopló, cuando metió ese espíritu ahí. Y todos nosotros tenemos un espíritu que Dios puso. En ese momentico llegó, se formó un cuerpo y llegó también el espíritu que Dios mete allí. Por eso no fuimos ahí de la casualidad o un desliz de nuestros papás. No, Dios quiso enviarnos acá y tiene un propósito. Así como en Jeremías lo tenía, Él lo tiene para con nosotros. Pero quizás está dormido y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está dormido, no ha entendido. Es necesario nacer del espíritu, porque el Señor dice, vosotros estabais muertos. Pero ¿cómo así que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y yo vivía, claro que estaba pecando, pero yo vivía. Y usted también. Y Él dice, ustedes estaban muertos. No puede ser. Yo estaba muy vivito, cometiendo algunas calaveradas, pero vivo. Entonces, ¿a qué se refiere? Mi alma estaba viva también. Era el espíritu que estaba allí doblegado por las diferentes pecados del alma. Solo uno es del cuerpo, ¿sí se acuerdan? Un solo pecado es del cuerpo, el resto es del alma. Usted puede guardarse muy bonito, acá lo podemos ver muy lindo, pero si podemos ver usted qué piensa. Y ahí hay una cantidad de pecados terribles. Pero como no nos los ven, nadie nos juzga. Ahora quiero que vayamos. Antes de esto quiero explicar un poquito. Nacer de nuevo es un cambio. ¿Qué es nacer de nuevo? Un cambio. Un cambio. ¿Qué pasó con el niño que nació? ¿Qué tuvo? Un cambio, porque él no nació en el día que la mamá quizás lo dio a luz. Él nació un poquito antes. Desde ahí empezó a tener un cambio. Era un espermatozoide y por allá estaba la otra parte que era un óvulo. Y empezó a formarse. Y cuando nace, ¿qué es lo que hay? Un cambio. Pasó de estar en la barriguita de la mamá, de respirar dentro de la barriguita y de respirar en agua, a respirar acá, fuera de agua. Un sistema completamente diferente. Es un cambio terrible para todos los que nacen. Porque es un cambio. Nacer es un cambio totalmente. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, es necesario que haya un cambio total de ustedes. Nazcan otra vez. Pero ¿cómo puedo volver a nacer para así nacer bien? No, nazca de agua y nazca del Espíritu.
Porque ese espíritu estaba muerto y es necesario que ahora resucite, nazca otra vez. Porque mire, no vamos a poder adorar al Señor como debiéramos. Por eso a veces intentamos y forzamos a adorar y no podemos, porque nuestro espíritu no está despierto. Porque para adorar al Señor se necesita adorarlo en espíritu, porque Él es espíritu. No lo vamos a poder adorar solo en esta carne. Así que esta carne no puede adorar al Señor. Es cuando se entra en el espíritu que la carne hasta se somete y usted dura con sus manos levantadas, dura de rodillas, dura orando. Es cuando la logra someter, el espíritu toma el control. Yo quisiera saber si me están entendiendo. Amén. Sí, están entendiendo. Amén. Entonces nacer es un cambio de forma de vivir, de forma de ser, aún de forma de pensar. Yo les expliqué, yo quiero que alguien me muestre qué es el pensamiento. Quisiera saber qué está pensando Edward, y él está pensando algo y no lo puedo saber, no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedo ver? Yo puedo ver lo que hace, está moviendo la cabeza. Y eso lo puedo ver. Pero no puedo ver lo que piensa. ¿Por qué no puedo ver lo que piensa? Porque eso está en otra área en la que mis ojos físicos no pueden ver. Está en otro... Es que si digo la palabra, yo creo que aquí ya hay gente madura. Está como en otra dimensión. Para poder saber qué está pensando, yo necesitaría entrar a esa dimensión. Dios es espíritu, dice. Para yo poderlo adorar, yo necesito estar en esa misma forma y Él ya la puso en mí. Todos tenemos un espíritu. Por eso la palabra del Señor dice que el Dios de paz, creo que es, os santifique todo vuestro ser, y es que espíritu, alma y cuerpo. Colosenses, ¿qué? Pues lo busca, yo no me acuerdo. O la idea es que ahí lo dice. Todos tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero la forma en la que lo vamos a adorar a Él es en el espíritu. Realmente en este cuerpo, si el espíritu no lo somete, no se puede adorar al Señor. Esforzarnos nosotros a cantar cuando no nos nace, cuando ni no, y todavía están cantando esa canción que ni me la sé. Porque a veces entendemos que adorar es cantar solamente. Pero como solo me quedan 6 minutos, voy a tener que pasar al último capítulo. Y vamos a leer Ageo y ahí terminamos el libro de Ageo, el profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Quiero que o ponga atención o lea rapidísimo, porque bueno, no y sí, es que están como muchos, 15 versículos del 1 y no sé cuántos del 2. Bueno, vamos a ver. Bueno, espero poder alcanzar. ¿Tienen tiempo? Sí, amén. ¿O dejamos para la próxima clase? Amén. Sí, no hay problema si ya nos tenemos que ir. Vamos, entonces, Ageo, capítulo 1, verso 1, en adelante. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así
ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadá sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadá sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Despertó. ¿Qué despertó? Su espíritu. ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo? Decía, no es tiempo de estar yendo a arreglar el templo. Tenemos que trabajar. ¿Sabe que en aquel tiempo era un templo físico? Pero la palabra del Señor ahora nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor le estaba diciendo al pueblo, ellos se decían eso y cada uno corría a su casa. ¿Sabe que un miércoles, una enseñanza que fue que les dije? Si por alguna razón le dijera y se enviara por el WhatsApp el mensaje, no, hoy no hay culto de oración. ¿Sabe qué rarito diría alguno por ahí? No, pero ¿cómo así? No. Alguno diría, bueno, hoy no hay culto. Bueno, lo bueno es que hoy no hay culto. Lo bueno es que hoy no hay culto. Y ahí uno se empieza a dar cuenta y a sacar la verdad dentro de su corazón. Que a veces no es que ame tanto el estar aquí reunidos y poder cantar una canción al Señor y poder aprender de Él, porque a veces uno como que se alegra de que esa tarde no hubo culto y se va a quedar descansando en la casa. Meditad bien en vuestros caminos, dice el Señor, meditad bien. O sea, meditar es adentrarme y pensar y decir, ¿yo por qué siento esta alegría de que no haya culto? ¿Yo por qué siento esto? Meditar bien en mis caminos, esa manera que tengo de pensar con respecto a las cosas de Dios, cómo las veo como una carga, y por eso me cuesta entonces deleitarme a sí mismo en Jehová, y por eso Él no me puede conceder las peticiones de mi corazón, porque deleitarme en Él me cuesta realmente. Porque una de las cosas que yo debería amar es su obra aquí, porque eso es lo que Él más quiere. Y yo les digo hoy, va a volver el tiempo en que no se van a poder volver a reunir, hermano. Eso viene, es inevitable. Antes del 2030 o en el 2030 ya va a estar. Pero hay algo que este pueblo estaba pensando siempre esto, pero Dios le dice a ellos,
estas cosas, y dice que el pueblo oyó la voz de Dios y dice, ay, entonces por eso es que ya no hay cosechas. Entonces, ¿verdad? Por eso es que yo guardo el dinero y no sé, como que se me sale, pero el bolsillo está bueno. Es que dice que como si lo guardara en bolsillo roto, no está diciendo que está roto. Pero es como cuando se guarda en un bolsillo roto, que se sale, se cae, se pierde y quizás no se encuentre. Dice que el pueblo escuchó todo esto y dice que el pueblo oyó la voz del profeta y el pueblo dice que tuvo temor de Jehová. Y cuando el pueblo tuvo temor del Señor, entonces Dios despertó. ¿Cuándo fue cuando Dios despertó el espíritu? Cuando ellos tuvieron ¿qué? Temor. ¿Cuándo Dios va a despertar nuestro espíritu entonces? Cuando de verdad tengamos temor. Cuando de verdad sepamos que Él allí, cuando yo me alegré, esto es solo un ejemplo de todos los que usted pueda poner, pero solo coloco ese. Cuando me alegré quizás porque bueno, hoy, o cuando la más mínima excusa la usé para no ir, para no buscar, para no orar, para no leer su palabra. Y cuando yo digo, Señor, pero ¿por qué, Señor? Señor, realmente yo no te amo, Dios, porque no puede ser que, como nos dice el pastor, la carta que tú me has dejado, a mí me cueste leerla y yo tome cualquier excusa con tal de no leerla. Y cada mañana yo tome cualquier excusa, ya sea el cansancio o lo que sea, para no estar contigo, Señor. En mi corazón realmente mi amor es cuestionable, Señor, y me duele que yo no te ame como yo quiero. Porque el apóstol Pablo decía, porque es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero yo con la ley, por eso vamos a aprender acerca de la ley. Con la ley de mi mente sirvo al Señor. Porque la mente es espiritual, escúchelo bien. Ese pensamiento es espiritual, por eso yo no lo puedo ver. Puedo ver lo que hace su cuerpo, pero no lo que piensa. Para eso hay que entrar a otra dimensión. Pero dice la palabra del Señor que fue Dios quien despertó cuando el pueblo tuvo temor. Pero en este tiempo es el Señor Jesucristo quien nos sumerge, es el que nos zambulle. Así que vamos a tener que decirle, Señor Jesús, sumérgeme en Espíritu Santo, porque eres tú quien lo hace. Yo quisiera, pero me cuesta porque quizás como Nicodemo, no sé, pero tú lo puedes hacer. Cuando esa mujer estaba escuchándolo solamente hablar, él ya fue sumergida y empezaron de su interior a brotar ríos de agua viva y ella fue a predicar, pero no con esa predicación fría. Ella fue con denuedo a hablar, porque eso convenció a toda esa gente y ellos fueron a ver a aquel que le había dicho eso. Amén. Eso hace la diferencia. Por eso los apóstoles oraron y dijeron, Señor, danos denuedo para predicar tu palabra, que la podamos predicar con denuedo. No es lo mismo predicar una palabra seca a usted tener en su corazón eso que está diciendo, fluir y que Dios le dé el denuedo para predicarlo. Es muy diferente. Eso cambiará la atmósfera, cambiará todo. Nos hace totalmente diferentes. Así que nacer de nuevo es un cambio. Vamos a tener que cambiar y vamos a decirle a nuestro Dios, sumérgenos. A nuestro Señor Jesucristo, sumérgenos. Él los bautizará en Espíritu Santo. Y el Señor Dios Todopoderoso despertó el Espíritu. Él despertará nuestro espíritu. ¿Cuándo? Cuando temamos al Señor, cuando tengamos temor. Cada vez que vamos a hacer algo feo, entonces en ese mismo momento decirle, Señor, ay, perdona. A veces lo alcanzamos a hacer. A mí se me ha salido algo. Yo lo he dicho algunas veces aquí, a veces se me quedó la costumbre de estar tratando a las mascotas de la casa, las perritas, careburro, caretarro, bueno, qué sé yo.
Pero yo entendí algo muy tremendo que quizás no se lo puedo decir ahora. Cuando lo entendí, todavía tengo una costumbre de hacerlo. Y cuando digo, esta es mucha care, perdóname, Señor, no, ya no es eso. De una, ahí es el cambio, es el momento, es el cambio, esa es la manera de nacer de nuevo. Decir, yo siempre hacía esto, estaba habituado, mi cuerpo estaba viciado. Pero basta ya de la pereza para buscarte, Señor, basta ya. Y cuando eso se empieza a cambiar, entonces Dios empieza a despertar mi espíritu, porque yo empecé a tener temor de Él y a querer hacer lo que Él quiere. Y entonces Él lo empieza a despertar. Y cuando Él lo empieza a despertar, entonces el Señor Jesucristo viene y me sumerge en Espíritu Santo. Hay otro pasaje que dice, y os sumergirá en Espíritu Santo y fuego. No solamente en el agua, pero también en el fuego. Porque el agua lava, pero el fuego purifica, hermano. Y es diferente. Así que esta buena noche yo espero hayan podido entender lo que quise enseñarles. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario despertar nuestro espíritu. Cuando Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Salatiel, de Josué y del pueblo, ellos empezaron a trabajar diferente, empezaron a hacer la obra. Y ahora quiero que podamos leer todo para que usted se goce, recíbalo en el espíritu, no en la carne. Suelte esa carne, échala afuera. Morir, pues será. En el capítulo 2, vamos a leerlo todo para que usted se goce, porque esto es lo que va a pasar en usted, que es el templo del Espíritu Santo. Dice en el mes séptimo, el versículo 1, 2, 1, a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo: habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu, estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco, y yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y daré paz. Eso lo aprendíamos anoche. Paz. Pero eso solo nos la da el Señor. Amén. Cuando podamos temer al Señor y que Él despierte nuestro espíritu y Dios nos sumerja en una relación, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos sumerja en una relación con el Espíritu Santo de nunca acabar. Escúchelo bien, de nunca acabar. Metas esto en su cabecita, que mi comunión, mi búsqueda, mi coinonía con el Espíritu Santo sea desde ahora, no solo aquí en la tierra, que vamos al cielo, pero que lo amamos tanto que allá queremos seguir estando con Él. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, a decirle al Señor que la deje escrita, porque en su tiempo, quizás no ahora, pero en su tiempo va a dar fruto. Sí, la semilla es necesario que caiga, y a veces cuando cae no se ve, pero allá está haciendo su trabajo, y cuando menos piensa empieza a brotar. Amén. Y entonces usted va a empezar a ver cómo su relación con Dios es mejor. Amén. Maravilloso Dios y Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, Señor, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, los huesos,
Padre de la gloria, aún los tuétanos, Dios de los cielos, escríbela en nuestro corazón. Haznos entender, Dios de los cielos, y permítenos empezar desde ahora a vivir una vida, Padre de la gloria, llena de temor de ti, poderoso Padre, porque cuando esto empieza a suceder, tú empiezas a despertar nuestro espíritu, maravilloso Dios. Padre, hoy han pasado cosas extraordinarias en esta noche, Señor. Padre de la gloria, hoy decidimos cambiar, Padre de la gloria, hoy decidimos cambiar porque eso es nacer de nuevo. Vamos a cambiar, vamos a ser mejores para ti, Señor. Vamos a tener más temor de Dios, maravilloso Dios. Vamos a buscarte con más sinceridad, Señor amado. Y a partir de esta noche, Dios de los cielos, pasamos, ¿no? Padre de la gloria, hoy, a partir de ahora, Señor, estoy en un nuevo nivel, Señor Dios de gloria. Hoy, en este momento, Señor amado, hoy, Padre de la gloria, se cae todo el pasado, Señor, y empiezo a vivir una vida llena de obediencia, llena de integridad, de santidad para ti. Hoy es el día, Dios de los cielos, que mi vida es cambiada, poderoso Dios del cielo. El Eterno lo hace hoy, Señor. El Eterno despierta mi espíritu hoy, poderoso Dios. El Eterno despierta el espíritu en cada uno de nosotros. Hoy el Creador de todas las cosas despierta nuestro espíritu y empezamos a vivir para Dios en el espíritu. Y a partir de hoy, Señor amado, vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tú nos andas buscando. Pues aquí hay un pueblo que quiere, maravilloso Dios, porque a partir de hoy en nosotros está el temor de Jehová. Hoy viene para nosotros espíritu de temor de Jehová y se establece en nosotros desde ahora y para siempre. Así lo declaramos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Así es y así será. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando uno da lo que no ha propuesto en el corazón, a veces como que le causa dolor. Mejor dé lo que propuso, pero propóngase algo. Sí, cada uno dé como propuso. Hay gente que dice que el diezmo no es, que bueno, entonces propóngase en su corazón. Si lo ha creído, y Señor, yo he creído en el diezmo y lo voy a dar. Yo he creído en la ofrenda y la voy a dar. Entonces, para dar la ofrenda es una de las cosas buenas para hacer, es lo que propongo en mi corazón dar. No, me propuse en mi corazón hacer esto y se hace. Así que cada uno dé como propuso en su corazón. Maravilloso Dios y Padre, en esta buena hora, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, porque de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, Señor, a ser, Padre de la gloria, quizás aquellas personas que no retienen, sino que dan, maravilloso Dios. Y tú dices en tu palabra, maravilloso Padre, que el que da, recibe, Señor amado. Padre de la gloria,